parte número 2 entonces del sermón. Seguimos con Juan, voy a hacer el capítulo 4, del versículo 43 al 54. Le voy a hacer un tema más temático. Ustedes saben que ahí en el contexto habla que Jesús sana al hijo de un noble, ¿no? Eso es, ustedes conocen la narrativa, ya lo deben conocer. El tema que yo voy a tratar, aludiendo eso, es que venían siempre a buscarlo a él por los milagros. Ustedes saben que dice a él que si no vieran milagros no creerían, dice el Señor. En Juan 2, versículo creo que 24, 26 también, muchos veían las señales, los milagros y venía, pero el Señor no se fiaba. En el día de hoy, amados, vemos, venga a recibir su campaña, venga a recibir su milagro, y vemos todas esas cosas, y creemos que el poder del Señor está sobre esas iglesias, pero es así en verdad, ¿en verdad es eso? Vamos a ver en estos casi 16 minutos que me queda, que no era así. El tema que el título que le puse para esta grabación se llama Los milagros como señal escatológica del reino que había venido. Ustedes saben en Juan 20, versículo 24, Juan 20, sí, si no me equivoco, 24, que el fin de todas estas cosas era, ¿cuál era? Que Juan escribe que es para que crean que este es el Hijo de Dios. Entonces, el fin, cuando usted lee una carta o algo, tiene un fin, tiene algo. ¿Cuál era? Es que crean en Cristo, no en los milagros, buscar algo. Entonces, los milagros de Jesús tenían que ver más con la venida del reino. No se olviden eso. Jesús había echado fuera milagros, había demonios, hizo milagros. No creemos en los milagros, Daniel, no somos cesacionistas. Con eso no queremos decir que nosotros no creemos. Lo que no creemos es que hacemos así y ordenamos a Dios que haga cosas. Eso no sucede. Eso lo hacía el Señor Jesucristo, porque tenía un propósito. En Lucas 4, versículo 43, dice así: pero es necesario también a otras ciudades anuncia el evangelio del reino de Dios. Escuchen, porque para esto he sido enviado. Entonces le habían sido enviado para qué. El propósito era anunciar el mensaje del reino. El reino ha llegado. ¿Cómo puedo entrar? Bueno, arrepentite, cree en el Señor Jesucristo y todo eso. Ese era el mensaje. Las señales acompañaban. ¿Se acuerdan cuando Moisés viene, va y dice: Señor, ¿cómo me van a creer? Bueno, ¿qué le dice el Señor? Yo te voy a acompañar, vas a hacer estas señales y estas cosas. Las señales acompañaban al mensaje, no se lo olviden nunca eso. Entonces ahí entienden, la ley y los profetas, dice Lucas 16, 16, eran hasta Juan, pero desde entonces el reino de Dios es como era anunciado. Entonces los profetas, entonces apuntaban a Cristo, siempre apuntaba la Biblia a Cristo. Entonces los milagros acompañaban al evangelio, no se lo olviden. Era Juan 20, versículo 30 y 31, que quería decir que todas esas cosas se habían escrito para que crean en Cristo. Ahí está el texto. Acuérdense, lo vuelvo a repetir, los milagros acompañaban al evangelio, no eran el fin, vas a hacer milagro. No sé si se acuerdan, yo voy a tratar de ir apurado a Marcos. El texto, le digo porque es el texto de la mayoría de los vamos a decir, de los carismáticos, de que hacen milagros. Ellos automáticamente se van a esto, a Marcos 16, y ellos van en el versículo 17. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y se beberán. Y bueno, y así ustedes saben, desde el año 1906-1908 nace algo que se llama pentecostalismo, que fue incrementándose y fue creyéndose. Ustedes saben cómo nació ahí, ¿no? Bueno, Marcos 16, no lo voy a leer textualmente, pero Marcos 16, si ustedes ven del versículo, después cuando escuchen el audio, porque yo voy a hablar muchas cosas, no me voy a frenar mucho acá. En Marcos 16, versículo 12 al 17 viene así el contexto. Señor Jesucristo se le aparece, acuérdese, a unos discípulos, y ellos dicen que no creían, como Tomás, no creían al Señor. Ese es el contexto, para que antes de llegar a cuando Él dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Es difícil de entender esto, muy difícil, pero acuérdense, en el versículo 12 al 17 de Marcos 16, se le aparece en camino, ¿a quién? A ciertos discípulos que no creyeron. Después vuelve a entrar de nuevo y se le aparece de nuevo. Y acuérdense, en el versículo 14 de Marcos 16, 14, él le reprocha, pero la palabra ahí que reprocha significa en plural, no singular. Y eso es
algo que define muy bien para poder entender el contexto de lo que dice ahí, porque eso echa por tierra el argumento que tiene el pentecostal, porque él les reprocha a ellos, le está diciendo, ¿por qué no creen? Porque a ellos les costaba creer que Cristo se había adelantado, aunque sabía. Imagínense a los discípulos de él. Entonces, ahí aparece en plural a ellos. Les llama la atención. ¿Por qué? Porque eran faltos de fe, eran hombres de poca fe, le dice. Y en el versículo de Marcos 16, 15 16 dice, a toda criatura. Ahí ya cambia. Ahí dice en singular. ¿Qué pasa? Está hablando a los inconversos. Y acá viene el versículo 17. Versículo 16 y 17 dice a los apóstoles. Vuelve a hablar en plural. Entonces, este pasaje, ¿qué hace? ¿Qué está haciendo referencia? Bueno, en sí está hablando de dos grupos. Las señales eran para ellos, o sea, los apóstoles, si ellos los enviados. Si ellos creían eso en el Cristo, le iban a acompañar. ¿Por qué estás hablando de esto, Daniel? Porque el tema que estoy hablando es los milagros como señales escatológicas del reino. Ellos iban a ser enviados, pero ¿qué iban a hacer? Iban a hacer señales. Pero el pentecostal dice que a los que creen, el inconverso, ¿vos creés? Si vos creés en el nombre de Jesús puede echar fuera demonios y hacer esto y ya, y echar... No, le está hablando, estas cosas eran para los discípulos. Pero ¿para qué? Para acompañar como Moisés, que Moisés tenía un mensaje y con los otros que hacían milagros. Por milagro estaban los que estaban con Moisés, que también hacían milagros, Simón el mago que hacía milagros, el anticristo que se va a sentar en el templo, que va a hacer milagros. Entonces no se trata de eso, se trata del mensaje, y el mensaje es el mensaje del reino. ¿Cuál es el mensaje del reino? Que me lo olvido siempre. Bueno, arrepentite, cree en Cristo, debes nacer de nuevo. No se trata de que hagas milagro. Hoy dice, ¿haces milagro? Bueno, el Señor está contigo. No es así. No se trata, tenía un propósito. El milagro era una señal escatológica del mensaje del reino y Cristo venía a eso. En Juan 3, versículo 2, es más, dice, vino a Jesús de noche, o sea, ¿quién sabe? ¿Se acuerdan? Nicodemo. Dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer, escuchen, estas señales si Dios no está con él. Jesucristo nos dijo, sí, amado, yo, fíjate todos los milagros que hago, ahora voy a hacer una campaña, anda a denunciar, ponete para allá, Nicodemo. No le dijo así, él no se dejó llevar, pero Nicodemo dijo, sabemos que venís. ¿Por qué? Porque los milagros eran una señal escatológica del reino. Y sabemos que estos milagros, Dios está. Entonces, ¿Cristo qué le dijo? ¿Habló de los milagros? Sí, Nicodemo, lo que pasa es que tenés que tener fe para esto, para recibir... No, le dijo, arrepentite de tus pecados, Nicodemo. ¿Cómo? Él no se puso a hablar de milagros. ¿Por qué? Porque el milagro era lo que acompañaba al mensaje de salvación. ¿Sí? Entonces, eso está muy mal entendido hoy. Y lamentablemente mueven multitudes a la gente. Y acuérdense que no se olviden nunca de eso, porque es muy importante que el mensaje era lo importante del Señor. Ahora el Señor, por supuesto, sanó muchos enfermos, resucitó muertos, eso, pero ¿cómo lo debemos ver? Bueno, acuérdense que era el Señor Jesucristo. ¿Cómo lo vemos? Debemos verlo como la renovación o la recreación de todas las cosas. El Señor había entrado, ahora el reino de los cielos había llegado. ¿Qué quiere decir esto? Que Él estaba inaugurando lo que nosotros conocemos como el ya, pero el todavía no. ¿Qué pasó? Ahora lo voy a explicar y mantener un poco más. Los milagros estaban subordinados a la prédica, acompañaban. Entonces el Señor, ¿qué hace? Él empieza a hacer milagros, sanidades, pero ¿qué es esto? Lo que Él viene, de alguna forma, trae el reino de Dios, sacando de lugar a Satanás. Acuérdense que el pecado del principio trajo la muerte, por un hombre entró la muerte, enfermedades. Cristo lo que viene dice, yo vengo con la autoridad, soy Dios mismo, vengo a echar fuera a Satanás, lo ato, atar significa que lo limita, no como esto que lo ata, ¿no? Y significa, y con ellos vean, ¿qué está pasando? Bueno, yo tengo el poder, soy el hijo de Dios mismo, eso era. Yo tengo estas señales, estos milagros, que empieza, el reino de los cielos ha llegado, se ha inaugurado. Por supuesto que todavía la paja y el trigo está, y sabemos que todas las cosas están así, porque estamos en una tensión entre la luz y la tiniebla, pero Cristo cae acá y empieza a inaugurar. Ustedes saben que lo que están en Cristo, nueva creación hay. Siempre lo digo hace años, amados, hace años lo digo. Hay luz
hay tinieblas, hay gente que cree que nació de nuevo, que dice que son cristianos y no son cristianos, que eso ni lo saben como progreso peregrino. Pero Cristo trajo eso. Entonces los milagros, ¿qué servían? Como la evidencia que él traía era el poder. Jesús establece ese propósito, la misión mesiática que veníamos, que era el Mesías. Ahora en Marco 1:32 al 38, Marco 1:32 al 38, fíjese que el Señor hizo muchos milagros, que venían ahí a buscar las sanidades, todos lo seguían por esas cosas, Señor. Pero en Marco 1:38, escuchen, el Señor dijo esto. Porque espero que ya lo había anotado y me lo perdí. Porque para esto he venido, dice, y predicaba. ¿Para qué? Predicaba, o sea, para esto he venido para predicar, o sea, del mensaje del reino. En Lucas 4:43 dice algo parecido. Dice, porque es necesario que también que vaya a otras ciudades y anuncie el evangelio del reino de Dios. Lucas 4:43. Entonces para esto había sido enviado el Señor Jesucristo. O sea, la predicación, ¿cuál era? Del Evangelio del Reino. Esa era hacer la voluntad del Padre. Él venía a anunciar el reino, hacía señales. Y esto nos muestra, vamos a decir, los milagros y sanidad. Yo no me da tiempo de hablar de Romanos 8. Aquellos que siguieron la serie del año pasado se van a acordar que yo hablé en Romanos 8, versículo 19 al 21, que la tierra gime con dolores de esparto, algo así, dice, esperando la redención final. ¿Sí? Como nosotros también, porque nosotros estamos allá en el ya y todavía no. ¿Por qué? Porque el cristiano incluso gime. Yo gimo, no sé ustedes, pero diciendo, ¿cuándo, Señor? Pero no porque tengo miedo, para irme, es que uno está en esta tensión de este cuerpo y esa lucha que está ahí. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque el reino de Dios fue inaugurado. Pero ¿qué pasa? Hay una tensión todavía. No está todavía consumado. En la obra de Cristo sí fue consumada. Pero ¿qué pasa? El cuerpo y todo esto debe morir. Entonces está esta tensión. Y eso es lo que mostraba el Señor, que vino a hacer eso. Incluso con nosotros nacemos de nuevo. El Señor quita el poder de pecado, pero sigue estando ahí. Entonces ahí esa tensión fue inaugurado. Tenemos las arras, el principio, pero todavía no ha terminado. En el sentido escatológico, eso cuando venga el Señor Jesucristo. Y eso es lo que habla en Mateo 19:28, el Señor también, que Jesús le dijo, hablando, o sea, hablando del reino, que ahora voy a explicar lo que significa esta palabra, que es la palingenesia, que en Mateo 19:28 Jesús le dijo, de cierto os digo que escuchen, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también se sentarán. Bueno, en ese sentido, es la regeneración, o lo que nosotros conocemos como lo que empezó como el comienzo de estos dos milagros que vemos. Él hizo como el comienzo de la palingenesia, que ahora le voy a explicar. ¿Qué es eso? Es algo que se inicia con el aeón, que es otra cosa que voy a tratar de explicar también. Pero esto tiene que ver con el mundo futuro, un mundo nuevo que va a venir. Todas estas cosas que ven no va a existir más. Todas las cosas, este mundo que ven, no. Ya mismo Juan dice que el fin del mundo ha empezado, ya ha empezado. Todas las cosas. Desde la ascensión de Cristo empezó ya. Entonces debemos tener en cuenta que Cristo anunciaba con estos milagros. No venía a ser un sanador Cristo. Cristo no venía a hacer campaña. Incluso se escondía a veces para que no lo siguieran de esas cosas. Él no era visto poniendo campañas y cosas así. Él no quería eso. Entonces debemos entender que tenía un propósito eso, y eso era, hablaba de la palingenesia de un mundo futuro que iba a venir, pero ya había sido inaugurado el ya y el no. Entonces el milagro tenía como señal de mostrar el poder que él tenía soberano, incluso sobre Satanás, sobre el poder de acá, de las enfermedades, de echar fuera a los demonios, pero no venía a hacer eso, sino a mostrar, yo tengo poder sobre este reino, de este príncipe de las tinieblas que está acá momentáneamente. Yo soy el gran yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios encarnado. ¿Y cómo sabemos? Bueno, estas señales, si no me creen a mí, crean a las señales. Entonces fue inaugurado lo que nosotros conocemos como aunque este mundo, aunque no este orden mundial que ha sido momentáneamente, saben que está, como dice 1 Juan 5:19, yace bajo el poder del maligno. A pesar de eso, Jesucristo vino, ató al hombre fuerte, que es el enemigo, y empezó lo que significaría el mundo a gemir, este fin del mundo, hasta cuando Cristo venga en su segunda venida. Ahora el aeón de Dios es eterno, pero Cristo empezó algo que se llama una nueva creación, con nuevos seres y ha empezado ya.
Cristo con los milagros tenía eso. Cuando hablamos de la palingenesia, quiere decir el renacimiento o regeneración de un ser. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, amado, usted lo conoce como nacer de nuevo. Significa eso. Palín nuevamente. Génesis es el origen del nacimiento. La palingenesia o el nuevo mundo que viene, que Cristo trae, irrumpe cuando diciendo voy a sanar, echar fuera el demonio. Bueno, empieza en un llanto todavía no. Cuando Cristo dice, cuando yo venga, esto no va a estar nada, yo voy a hacer todas las cosas nuevas. Eso es lo que venía a traer con los milagros él. Él mostraba que él iba a hacer, que él iba a traer una sanidad, pero no momentánea. Cuando Cristo sana a Lázaro y a muchos de los que están ahí, incluso este hombre que va ahí, ustedes saben que murieron. Si no nació de nuevo, está perdido. Entonces un milagro no sirve de nada. Muchos hacen milagros hoy. En Lucas 17:17 dice que los leprosos que fueron sanados, que solo uno se dio vuelta a darle honra a Dios. En Mateo 7:21-23 dice que muchos predicaban, echaban fuera demonios. El Señor se dio vuelta y no los conozco. Alejados de mí, hacedores de maldad, anomia. No hacen mi ley, echan fuera el demonio. En 2 Tesalonicenses dice que el anticristo ya se iba a meter en la iglesia, en el templo, iba a echar señales, milagros. Hacer milagro no significa que han nacido de nuevo, amado. Entonces, los milagros tenían un propósito. Con estos segundos que me quedan, en Juan 4:43, que está hablando de esa persona que creyó ahí, bueno, el padre de familia, la palabra es comprendió. Ahí que no me da tiempo de explicar una palabra que aparece ego o pater, significa, viene de una palabra ginosco, que conocer. La idea es esto, que no me da tiempo de explicarlo, pero en sí, que él sí creyó de verdad. En el sentido de no conocimiento intelectual, sino que él experimentó, que él creyó en el Señor Jesucristo, que él era el Cristo, eso él creyó, episteusen autos, no solo la palabra de Jesús, sino como una fe totalmente en Jesús, él y toda su casa. Entonces vemos la importancia de que el cabeza crea ahí. Vamos a pasar al audio número 3, después de todo esto.